pero ya el concepto del héroe, como nos lo va a explicar Joseph Campbell, el héroe puede ser cualquiera que es capaz de vencer todas sus limitaciones y alcanzar la meta que se ha propuesto o la que el destino le ha puesto al frente. Digo, eso lo hace el héroe. Entonces no tiene que ser necesariamente un ser metafísico, ¿no? No. De allí viene la idea del héroe, ¿no? El héroe cotidiano potencial. Al lado. Cierto. El eco de Sócrates, un podcast de filosofía. Alfredo, bienvenido. Bienvenido al eco de Sócrates. Antes de empezar con el tema, sí me gustaría que nos comentase un poco por qué has elegido el cine como medio para hablar de un tema como el camino del héroe. ¿Por qué el cine? Porque es un medio que de alguna manera ha permitido verlo, o sea, con imágenes reales, verlo. Es cierto que el cine es el arte del siglo XX, no del XXI. Por eso me remonto al cine, no a la serie ni al streaming, me remonto al cine. Pero tiene la virtud de que algo de lo que podemos hablar e imaginar, el cine me permite mostrarlo tal cual, en escenas. O sea, me ilustra algo que yo necesitaría dibujar, filmar. En cambio, pongo la película y ahí está lo que quiero decir. Por eso uso el cine, que es muy gráfico, perfectamente gráfico, si se hace bien. Claro. Y otra pregunta es que hoy en día, por ejemplo, se consume menos cine, ¿no? La gente, o los jóvenes, por ejemplo, ya no ve tanto cine. Y antes, quizás mi generación que había pasado a las series, ya ni siquiera eso. Es decir, ¿a qué se debe que hoy en día ya ni siquiera eso se vea? Porque yo recuerdo que el cine también, digamos, vino a reemplazar un poco los libros. Sí. Y ahora No, el cine realmente funcionaba en el cine, es decir, en la sala de proyección. Tú ibas, se apagaban las luces y entrabas en otro terreno, entrabas en otro mundo, te metías en el tema, que terminaba y entonces salías otra vez a la realidad. Entonces era la magia del cine, porque muchas veces hemos estado en una película y cuando termina la película era volver a la realidad, porque estabas completamente metido en la historia, ¿entiendes? Eso no se puede lograr con una visión en el televisor o en el ordenador, es imposible. Puedes apreciarlo, pero ese efecto que tenía el cine ya no se tiene. Ya no se tiene. Tendría que irse a una sala de cine para poder hacerlo. Y con la actitud correcta, que también cuenta. ¿A qué te refieres con actitud correcta? Es de querer ir a ver sin ánimo crítico. Querer ir a ver. Al fin y al cabo es un entretenimiento que puedes tener enseñanza. Puede. Si el tema lo amerita o vale. ¿Me entiendes? Esa actitud. Ahora, si vas a ir con ánimo crítico, a estar criticando desde la primera escena, entonces mejor no vayas. Pero las nuevas generaciones, para contestar tu pregunta, lo que tienen es tal avalancha de imágenes, pero es una avalancha de imágenes, que les cuesta mucho concentrarse un tiempo. Me explico, anular todo lo demás para concentrarse en ese tema. Están acostumbrados a ir cambiando de imágenes todo el tiempo. Y el cine, bien entendido, es eso. Ir a la sala, esperar que se apaguen las luces, meterte en el tema, olvidarte del resto, lo cual es imposible. Pues tendrían seguramente el móvil al lado y estarían mirando lo que haga. Eso no tiene sentido. Muchas llamadas. Eso no tiene ningún sentido. No, por eso que la mayoría de los jóvenes no lo entienden, por eso. Porque no se concentran, no quieren hacerlo, y por otro lado están dependiendo de artilugios como el móvil todo el tiempo. Entonces eso no ayuda. El cine como tal no es eso. Es cierto que yo, por ejemplo, antes te estaba comentando la película que he visto esta tarde, ya noto que algo en mí dice, por favor, que vaya más rápido. Sí.
que es cierto que sientes que hay esa necesidad de que las cosas vayan más rápidas. Porque en parte son dos cosas. Uno, porque la película puede ser lenta, que las hay, pero otro, porque estamos acostumbrados a que todo avance rápido y cambie. Entonces, cuando la cosa dura un poco más de lo que estamos acostumbrados, entonces ya te entra la impaciencia. No olvidemos que Woody Allen dijo alguna vez que lo bueno del cine europeo era que podía ver crecer el césped. O sea, que iba tan lento. Sobre todo, muchas películas europeas eran muy lentas en comparación a Hollywood, que tenía otra dinámica. Pero no todas, ni todas son así, pero claro, generalizando sí se puede decir eso. Se puede decir eso. Ahora, ya te digo, cuestión de paciencia, que no hay. Sí, cierto. Bueno, para entrar un poco en tema, sobre el héroe, este gran desconocido, ¿qué es un héroe? ¿Qué sería un héroe? ¿Cómo lo describiríamos? Depende cómo lo veamos, porque si nos remontamos al mundo clásico, ahí lo que ahora llamamos mitología griega, romana, digo llamado porque en realidad era religión, pero bueno, ahí tenemos, en el panteón tenemos dioses, semidioses y héroes, ¿no? Los dioses que eran divinos, los semidioses que eran mitad divinos y mitad humanos, y los héroes son humanos que sobresalen por encima del resto y que se destacan por algo que los hace casi inmortales, los grandes héroes. Los grandes héroes de los que nos hablan los poemas, los grandes poemas, los poemas homéricos, nos hablan de Odiseo, Ulises, o de Aquiles sobre todo, pero Atlas, en fin, Diomedes, todos estos grandes personajes que leímos alguna vez y que también se repiten en otras de religiones o mitologías, en la mitología nórdica, Sigfrido y el dragón, en fin, todos estos héroes que vencen grandes misiones. Si se ve desde ese punto de vista, el héroe tiene ese sentido, ¿no? Quien destaca por encima de todo. Pero ya el concepto del héroe, como nos lo va a explicar Joseph Campbell, el héroe puede ser cualquiera que es capaz de vencer todas sus limitaciones y alcanzar la meta que se ha propuesto o la que el destino le ha puesto al frente. Digo, eso lo hace el héroe. Entonces no tiene que ser necesariamente un ser metafísico, ¿no? De allí viene la idea del héroe, ¿no? El héroe cotidiano, como también se hablábamos. Cierto. Bueno. Quizás ese es el héroe que más nos interese para... Y tal vez sí, porque es el que está más al alcance nuestro. Ya, no como observación, no como estudio, sino como vivencia. Es como lo veríamos. Digamos, tú aquí nos planteas, o en tu conferencia nos planteas un camino del héroe. ¿Cuál es el camino que recoge el héroe? ¿Cuáles son, digamos, las fases, la etapa, o cuáles son los pasos? Bueno, según nos cuenta el héroe, en realidad, hay unas circunstancias que lo obligan a dejar lo que él está haciendo y entrar en otro terreno, y enfrentarse a unas dificultades insospechadas. Entonces, pasa a otro terreno, a otro mundo, en donde va a enfrentarse con grandes dificultades. Y en esas grandes dificultades, él, de alguna manera, al vencerlas, se va venciendo a sí mismo. Y cuando él hace todo ese recorrido, se inicia, digamos, realmente en esto, vuelve, pero ya vuelve cambiado. Ya entonces es el héroe. Y cuando vuelve, está en condición de ayudar a los demás. Porque él ha hecho un recorrido que los demás no han hecho. Entonces ya el héroe está en condición de ayudar a los demás. Es un recorrido muy interesante. Muy interesante. ¿Y qué relación, los ritos de paso, por ejemplo, que antes había de manera natural y hoy en día quizás ya no los podemos representar? En el caso del héroe, él cuando sale y se enfrenta a todas estas dificultades, son como ritos de paso, va venciendo pruebas que le aparecen en el camino. Puestos ya en un tema más cotidiano,
nosotros tenemos ritos de paso, por ejemplo, de la infancia a la juventud, o a la adolescencia, y de la adolescencia a la juventud propiamente dicha, y de la juventud a la adultez. Son como pruebas, ritos de paso que tendríamos que pasar todos. Y que en las sociedades tradicionales o antiguas era lo más normal del mundo, que tuvieran estas pruebas. Es más, los jóvenes, para ser aceptados como miembros de la comunidad, sea esta cual fuera, tenían que pasar por esos rituales, tenían que pasar por eso. Si se trata de una tribu, pues tenía que enfrentarse a un león o qué sé yo, lo que fuere. Sí. O como se ve, hablando de películas, hay una película que es la jungla Esmeralda, si no me equivoco el nombre, la selva Esmeralda, que es en el Amazonas, en la Amazonía, una tribu ahí en la Amazonía, y que, claro, cuando va a hacer ese rito, él dice, tengo que morir. Claro. Tengo que morir, tiene que morir para nacer otra vez. Para nacer de nuevo. Claro, es que es su prueba. Y entonces puede ser aceptado como guerrero y ya se puede casar. Porque ya es hombre, ya dejó de ser niño, ya dejó de ser un joven. Ahora es un adulto, tenga la edad que tenga. Ha pasado el ritual, la criba. Sí. Ahí está la diferencia. Y nosotros tenemos eso, en la vida existe. Lo que pasa, como digo, es que en las sociedades tradicionales se ponía estas pruebas ex profeso para que las pasaran y ser aceptados como adultos. Nuestra sociedad tiene la peculiaridad de que ha desaparecido todas estas pruebas. Y la educación está hecha de tal manera que no tengas pruebas, que no haya. Y si hay alguna, se le quita para que no tenga pruebas. Pero con eso lo que se está haciendo, se le está haciendo un daño. Porque esas pruebas que no pasan son las que lo ayudarían a madurar. El proceso de maduración viene a través de las pruebas. Si no pasa las pruebas, ¿qué sucede? Que de alguna manera u otra se las va a encontrar en la vida. O sea, si no pasas estas pruebas que te pusieron, las vas a encontrar más adelante en la vida porque te las va a poner de todas maneras. A los 20, 25, a los 30, a los 40, a la edad que fuere. Las va a poner y no las puedes vivir evitando, porque hay que enfrentarlas en algún momento. Esto ha contribuido a que psicológicamente haya tanta confusión, porque hay gente que son adolescentes perpetuos, siguen comportándose como un adolescente cuando ya están pasados la treintena y dice, oye, ya estás mayorcito, ¿no?, para comportarte así. Y es porque, claro, al no pasar las pruebas, no ha tenido el proceso de maduración correcto. Ese proceso de maduración te lo dan las pruebas. Y metafóricamente el héroe pasa por esas pruebas. Entonces, todos tenemos de alguna manera ese héroe dentro nuestro, que tiene que pasar las pruebas, que es para llegar a ser un adulto tal como debe ser, responsable, dueño de tu destino, etc. Como después, más adelante, habrán otras pruebas que ya se refieren a entrar en la ancianidad, que son otras, diferentes. Pero ahora nos interesan las primeras, ¿no? Las primeras. Claro. Es curioso lo que te decías antes, porque como que esos ritos de paso te llevan también a vivir o a convivir o a aceptar procesos naturales, ¿no?, tales como la muerte. El hecho de que tú sientas que algo en ti ha muerto o ha dejado de estar, te lleva quizás a prepararte para el momento definitivo, ¿no? Es normal. A no sentir tanto miedo, a renunciar. Es que si entiendes de alguna manera el verdadero sentido de la vida, si entiendes el sentido de la vida, entiendes el sentido de la muerte. No hay vueltas. No se puede entender el sentido de la vida sin entender lo que es la muerte, que es parte de esa vida. Porque esto es un tránsito después de todo. Venimos en algún momento y nos vamos en otro. Entonces, si lo vemos como natural, gran parte de esa angustia desaparece. Porque ya ves una cosa natural. Pero si niegas esa posibilidad, es ridículo. Porque estás negando una cosa que va a suceder de todas maneras. Claro. Mira, vamos a dar otro ejemplo. Vamos a ver, hasta los años 60 del siglo pasado, yo sé que sobre todo para la gente joven esto debe sonar más o menos del
paleolítico medio, pero en fin. Pero hasta los años 60 del siglo pasado, los jóvenes imitaban a los adultos. ¿Vale? Imitaban a los adultos. Entonces tú eras un pequeño adulto. Yo recuerdo, pues yo nací en los 50, cuando yo era pequeñito, yo tenía un traje con corbata de lazo. Yo era una cosa así pequeña, ¿eh? Con pantalones cortos, por supuesto. Pero tenía traje y corbata. Y eres un pequeño hombrecito. Imitabas a los adultos. No lo imitabas porque era como te vestían, como tenías que ser. Y tú tratabas de responder a ello. A partir de los años 60 hay un cambio. Los años 60 son un momento crítico en ese sentido en que una serie de parámetros que eran fijos cambiaron. Empezando por la música, las películas, en fin, una serie de cosas cambian. Y a partir de allí, el joven ya no imita al adulto, sino el adulto empieza a imitar al joven. ¿Ya desde ahí? Ya desde entonces empieza lento, pero poco a poco los adultos quieren parecer más jóvenes. Porque los jóvenes siempre querían parecer más adultos, claro. O sea, que te salga la barba, ¿me entiendes? Una serie de cosas para parecer adulto y ser hombre. Pero de pronto ya tú tienes el adulto que no se conforma y quiere retroceder. Entonces se viste como un joven, hace cosas de joven, está en una edad madura y sale en patines, o sea, cosas que son propias de un joven, de una edad que es adolescente y ahora las hace cuando ya está por los 40. O sea, imita al joven. La forma de llevar el cabello, la forma de vestirse, hay una serie de elementos que todos van imitando al joven. Ya no es el joven que imita al adulto, es el adulto que imita al joven. O a lo contrario. Entonces, todo esto lleva a que las pruebas que te llevan a la madurez, pues desaparecen. No están, porque encima las teorías educativas psicológicas, que parte todas de Estados Unidos, han llevado a anular todas las pruebas, a suavizar todo, evitar que algo te choque. Y entonces tú estás llegando que es como una tele en blanco, no has pasado por nada que tendrías que haber pasado. Claro. Y te enfrentas a los retos que te da la vida y no sabes qué hacer con ellos. No sabes qué hacer con ellos. ¿Cómo te enfrentas a algo si no tienes las herramientas mentales y psicológicas para hacerle frente? Que son las que te hubiera dado las pruebas al pasarlas. Pues te daba una madurez con la que eras capaz de enfrentar eso. En cambio, si no has pasado ello, te enfrentas a estas dificultades y ¿qué haces? No sabes. Creo que esto es complicado, ¿no? ¿Cómo identificas tú las pruebas que la vida te trae? ¿O cómo sabes tú que estás ante una prueba? Las pruebas pueden ser muchas, porque pueden ser... Hay unas que son muy evidentes, pero hay otras que no lo son tanto y quizás sí. Son las que... Claro, porque puedes tener pruebas, qué sé yo, económicas, de trabajo. Ahora, por ejemplo, muchos jóvenes de nueva generación son incapaces de comprarse una casa, pero simplemente porque no tienen el dinero, porque las condiciones no lo permiten. O sea, todo se ha puesto tan caro y ganan tan poco que sí, entonces se encuentran en un impasse. Pero puede ser económica, puede ser, en fin. Pero Campbell, por ejemplo, da un ejemplo muy, muy interesante, porque él dice, nosotros, llegado a cierta edad, pues se casa, digamos, tiene familia, tiene hijos y demás, y entonces tiene que entrar ya en una etapa de madurez, para prepararse para la senectud, para la vejez. Pero no quiere, porque él quiere vivir esa etapa joven siempre. Entonces, ¿qué sucede? Que llega, se casa, tiene hijos, y cuando hay que pasar a la siguiente etapa, se divorcia y comienza otra vez. Porque no quiere salir de ahí, y lo repite. Y muchas veces cuando llega otra vez, lo vuelve a hacer. Hay casos, inúmeros casos. He visto a tíos que están ya en la sesentena larga, diciendo todavía estoy buscando el amor. ¿De qué estás hablando? Claro. Porque hay etapas en la vida y etapas.
No digo que no pueda suceder, que momento. Claro, que hoy en día sería un poco delicado hablar de esto, porque Sí. como que tenemos que tener la libertad para ser quienes somos Sí, claro. en cualquier momento, pero quizás esos periodos Es que- biológicamente naturales pues están por algo también. Es que está ¿no? en la frase, pues dice tener libertad para ser quienes somos, pero es que ¿acaso sabemos quiénes somos? Porque, ¿me entiendes? Porque dice, yo soy de esta manera, vamos a poner una cosa, un ejemplo. Alguien se comporta de manera poco cortés, guarro, o como le queramos llamar. Dice, ¿por qué? Porque es auténtico. No, señor, es auténticamente guarro, pero eso no es autenticidad. ¿Me entiendes? O sea, el verdadero ser auténtico no se muestra de esa manera. Claro. Se muestra de una manera completamente diferente. Pero esa es otra forma de maquillar el evitar la realidad. Y por realidad no estoy hablando solo de la realidad física, la realidad psicológica, la realidad mental, Claro, y espiritual. todo lo que ello compone. Y mira que Campbell sí habla, por ejemplo, del nivel espiritual, porque no estamos ni siquiera tocando esto, porque todo esto está por debajo del nivel espiritual, que existe, que está allí, pero es que si los elementos de la personalidad están todos desacompasados, pues no le da pie a desarrollarse, no le da pie a que aparezca y se muestre, que es el verdadero yo, no el guarro, sino me refiero al verdadero yo, el que está dentro. A eso es a lo que voy. Claro. A eso es a lo que voy. Entonces, cuando hablan del héroe y todas las pruebas que pasa, es que hay que pasarlas antes que la vida te las ponga, si es posible. Y si cuando te las pone la vida, apáñate porque las vas a tener que enfrentar. Si la eludes, te va a encontrar más adelante. No hay manera. Ahí estaríamos hablando de lo que llaman karma, ¿no es cierto?, en Oriente, o el destino. Está escrito y te va a encontrar. Entonces, ¿para qué esperar a que te pase? Hazlo ya y ya lo tienes. Pero nuestra sociedad no invita a eso. Al revés, invita a evitarlo. Claro. Que no es evitarlo, es posponerlo. Porque de alguna manera va a venir. No sé si es muy complejo, pero es que es verdad. Bueno, es complejo y sobre todo porque me vienen muchísimas preguntas más y creo que hoy el podcast va a durar 3 horas. Porque O sea que el podcast va a ir madurando. va a ir madurando, exactamente, Sí. va a ser el podcast del héroe, no podía ser de otra manera. Y se hará viejo en sí mismo. Ya. Pero ¿qué más? Es que, bueno, voy a la siguiente, Sí. a una pregunta que sí tenía, me parece un tema muy interesante lo que nos estaba abriendo. Con respecto a las pruebas, a la adversidad, Sí. a vencer una prueba, ¿es necesario salir victorioso? Es decir, la conclusión tiene que ser, es decir, ¿qué sería más importante, el resultado o el proceso en sí? La pregunta ya de por sí Sí. lleva trampa, pero... La pregunta, como diríamos coloquialmente, tiene miga. Es que en realidad es el proceso en sí. Porque tú puedes fallar en una prueba, pero si maduras y la asimilas, la estás pasando aunque no te des cuenta. ¿Me explico? Porque puedes fallar en alguna cosa, algo no salió bien o lo que fuera. Pero si ese fracaso te permite madurar, estás pasando la prueba. ¿Me explico? Estás pasando la prueba. Porque puede ser un fracaso, no sé, una operación financiera o un asunto familiar o algo que no se resolvió, pero si tú lo manejas con madurez y sales fortalecido de allí, lo has pasado. Aunque la situación no tenga arreglo. Claro, no termine con un final feliz. No es necesariamente un final feliz, pero se busca un final feliz, evidentemente. El happy Sí, no, end. pero lo que tú dices es interesante. Sí. Pero como esto es realmente el proceso, aquí creo que Machado lo dijo mejor que nadie. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Bueno, ahí es el proceso de pasar por todo esto. Mira, te interrumpo. Los aztecas, que era un pueblo guerrero, eminentemente guerrero, pues fueron realmente la última etapa en esta zona, la zona de lo que ahora conocemos como México, y que en realidad nunca se llamaron aztecas, sino mexicas.
Mexicas, sí, eran mexicas. Y sería muy largo ahora explicar por qué. Sí, pero la verdad que no... Es que se hacían un lío en las universidades americanas entre México y los mexicas, y se hacían un lío. Vale. Y entonces, para cortar por lo sano, dejaron de llamarlos mexicas y le pusieron aztecas, que también era otro nombre que se refería a ellos. Vale. Pero el verdadero nombre es mexicas. Y por eso México es México, los mexicas. Y entonces, esta gente que eran guerreros, que era la última, antes están olmecas, totonacas, en fin, todas otras. Ellos eran guerreros y habían conquistado todos los pueblos de alrededor, digamos, una gran superficie. Pero se habían cuidado de dejar algunas tribus sin conquistar, pero que eran lo suficientemente débiles para no constituir un peligro, claro. Pero estaban ahí sin conquistar. ¿Para qué? Porque ellos eran guerreros, o sea, tenían que manifestarse por ese lado, esa era su forma de actuar. ¿Qué pasaba? Que cuando los jóvenes llegaban a la edad, la prueba, los mandaban a combatir con esos, que eran enemigos. Claro. Y tenían que ir a combatir de verdad, porque eran enemigos y se podían matar. Entonces, se habían reservado esas tribus para tener con quién combatir, sin que fueran peligrosos para ellos. Entonces, mandaban a los jóvenes ahí. Claro, algunos ya no volvían porque es una batalla, pero todos los que volvían ya eran considerados guerreros de pleno derecho. Es su método, no es el método que aplicaríamos hoy. Pero digamos que era el rito de paso para que... El rito de paso para los guerreros, claro. Para considerarse guerrero. Para que pudieran ser guerreros, aceptados como tal. Pero es que no podía ser aceptado como tal si no corrías peligro de muerte, como guerrero. Entonces, para eso les guardaron digamos, este recurso que lo usaban y que no les constituía un peligro real a ellos, sino solamente a los que pasaban la prueba. ¿Y qué recurso tenemos nosotros hoy en día? ¿Qué recurso podemos decir que un joven, cualquier persona... No, digo, tampoco quiero centrar porque decir, los jóvenes, pero en el fondo todo el mundo, ¿qué recurso tiene el héroe cotidiano para...? Por ejemplo, si hiciéramos la pregunta así en general a cualquier persona hoy en día, y dice, ¿con qué recursos contamos? ¿Con la inteligencia artificial? ¿Entiendes? Con nuevos programas de qué sé yo qué. O sea, todas cosas tecnológicas externas que no dependen de ti. Y aquí, todo lo que no dependa de ti no vale. Tiene que ser que dependa de ti. Yo no me puedo amparar en un programa informático o en la inteligencia artificial o lo que fuere. Es algo que depende de mí. Yo soy el que va a madurar y el que va a pasar esas pruebas. No esa inteligencia artificial por mí. Lo que me puede ayudar es darme información, ayudarme a entender tal vez algo que me costaría mucho tiempo, pero las pruebas las tengo que pasar yo. No necesito herramientas externas. ¿Ves? Ahí viene la palabra, herramientas, pero herramientas internas. Encontrarlas, que son las que te van a permitir enfrentarse con estas cosas. Hay un proceso, este proceso no es nuevo, de esto han hablado todas las escuelas de filosofía que en el tiempo ha habido, porque todas han buscado respuestas en este sentido, desde la antigüedad hasta nuestros días, unos de una forma, otros de otra, en Oriente de una manera, en Occidente de otra, pero todos buscando lo mismo porque al fin y al cabo es una búsqueda humana. Y esa búsqueda humana está allí y se repite. Y entonces todos tenemos que hacerlo. Eso es inevitable. Pero la búsqueda no está afuera, está dentro. Los elementos, las circunstancias, es lo que te lleva a ello, pero lo que realmente cuenta es lo que pasa dentro tuyo. Sí, que tiene que hacer un ejercicio de análisis sí. constante. Análisis, sí. ¿Hay alguna forma de ayudarnos? Porque cuando te lanzas al camino, es muy difícil encontrar los métodos o las herramientas. Sí, es como, por ejemplo,
por tratar, yo entiendo que la gente quiere cosas concretas, pero por ejemplo hay alguien que, digamos, trabaja en una empresa. Entonces le dice, bueno, vamos a tratar de abrir una oficina, una sucursal en tal país. Entonces, ¿te quieres ir? Entonces, hay gente que no se quiere mover de su sitio. Hay otros que son de un punto más aventurero y se van. Y el dar ese paso ya te va ayudando porque te vas enfrentando a otra realidad, estar en otro país, a veces con otro idioma, con otras mentalidades, y eso de alguna manera te va a ayudar. No en todos los casos, porque es interesante, por ejemplo, a veces la vida de un diplomático. Un diplomático cambia, va a un país de donde van al otro. Pero ese es un aterrizaje muy suave. Vale. No es un aterrizaje duro, es un aterrizaje suave. Porque lo tienen todo servido, está todo preparado, qué sé yo, te pagan hasta la mudanza. Vamos, entonces, y llegas ahí te mueves en unos círculos muy altos, o sea, no tiene de gran desafío. He conocido diplomáticos, como no, y todos se quejan de ay, lo duro que es esto, pero en realidad lo tienen. Sí, parte del proceso no lo tienen. No es como una persona que tiene que buscar casa. Lo tienen todo servido, hasta la casa te la ponen, pero lo tienen todo servido. No es eso, hay un elemento de lo que llaman buscarse la vida, o sea, encontrar soluciones, enfrentarte a algo y encontrar la salida. Y como digo, a veces pues no la encuentras, te cuesta mucho, pero si ese proceso no te destruye, pues te va a fortalecer. Ahí creo que es Nietzsche, ¿no? Lo que no me mata me fortalece. Es que de alguna manera, si me enfrento a eso y salgo vivo, he adquirido experiencia, me he curtido. ¿Entiendes? Ahora cuando me enfrente a otro, tengo experiencia. Ya pasé por esto. Entonces, se me viene un problema parecido. Y ya no me da ningún temor. Porque ya lo conozco. Porque ya lo pasé. En cambio, si es totalmente desconocido, uy, Dios mío, lo que va a pasar aquí. ¿Vale? ¿Podríamos decir que la comodidad es un indicador de que la situación ha de cambiar? Demasiado estricto a lo mejor, pero sí, no sé. Sí, bueno, mira, todos queremos tener comodidades, es una vida. No es bueno ni una vida muy cómoda, ni una vida demasiado dura. Porque ya no estamos yendo al fakir, o sea, no hace falta andarse torturando o aplicándose el silicio, no tiene ningún sentido. No, pero también el exceso de comodidad también nos hace daño. Pues no conviene, siempre hay que tener un punto de riesgo, ¿no? Un punto de aventura, aunque sea pequeño, pero algo, porque eso permite una respuesta psicológica, mental, y nos va preparando para lo inesperado. Y entonces ya lo inesperado, cuando llegue, ya no será inesperado, porque ya estamos preparados. Es más o menos eso, estamos preparados porque ya lo pasamos, ya lo pasé, aunque no sea exactamente igual. ¿Ves que esto ya lo he pasado? Claro. Ya no me sorprende, porque ya lo pasé. La gente cuando tiene hijos, el primero es una aventura total. Es la gran aventura. A las noches no pueden dormir porque el tío llora todo el rato, es una aventura total. El segundo ya sabes más o menos a lo que vas. El tercero ya es un trabajo profesional de alguien que sabe de qué va la cosa. Porque ya lo pasó y ya simplemente lo repite. El primero, como siempre, es la aventura de ahora. Claro. ¿Qué hacemos con este personaje? Pero ya el otro menos y el otro menos todavía. Porque ya se sabe, ¿ves? Y se va aplicando la experiencia. Es a lo que va. Se puede manifestar en múltiples campos, prácticamente en todo en la vida. Simplemente es saber manejarse en ello. Entonces yo escogí por eso el tema del héroe, la búsqueda del héroe, las pruebas que tiene que pasar. Y claro, usé el cine porque el cine nos permite gráficamente
ver algunas escenas en las que se ve claramente que este hombre se enfrenta a una prueba y la supera. Aunque en el cine, hay algunos cines de vanguardia, de estos así un poco retorcidos, en donde se regodean viendo que el personaje que tenemos no pasa ninguna prueba y termina hecho un desastre. Y eso les parece muy artístico, pero a mí no. Claro, ahí iba yo. Claro. Y antes de nada sí te quería preguntar ¿qué ejemplos de película no podemos encontrar esa figura del héroe que nos describes? Bueno, yo trabajé con 2 películas, hay muchas más, pero con 2 películas. Una película ha sido esta película del año 52 de Fred Zinnemann con Gary Cooper, que es, ¿cómo le llaman en España? Porque es High Noon en inglés, o sea que es el mediodía, ¿no? High Noon, que es, a ver si me viene el nombre en español. ¿Cómo es? Solo ante el peligro, es como le llamaron aquí en España. En Latinoamérica tuvo otro título. Ah, vale. Yo escribí un artículo sobre esto, ahí lo explico. Y esto es un western. Esto es un western, es una película del oeste blanco y negro, y en donde vemos a este hombre que es un sheriff que ya se retira, se va, pero él se casa, inclusive tiene una novia joven, se va a casar, se van a retirar y se van a poner una tienda de no sé qué cosa, ya para vivir tranquilo. Pero viene un pistolero al que él ha metido a la cárcel, sale de la cárcel y ahora viene a matarlo. Entonces él se tiene que enfrentar teóricamente con este tío que viene, pero su mujer no quiere. Le dice, obviamente tú ya no eres sheriff, vámonos. Pero el hombre hay 2 cosas. Uno, desde el punto de vista práctico, ese tío me quiere matar, entonces me vaya donde me vaya, pero me va a buscar. Eso está claro. Y 2, es el problema del deber. Este es mi deber, yo no puedo eludir mi deber, por duro que sea, que en su caso es un problema de vida o muerte. Aquí no es un problema financiero. Claro. ¿No? Es como, dicen, hoy en día no te tiran a matar, te tiran al bolsillo. Porque a la gente lo que le duele es el dinero, entonces te disparan al bolsillo. Bueno, pero, es muy interesante eso que dice de este personaje, porque la cuestión del deber, es decir, no es solamente, evidentemente que esta persona va a poner en causa su vida, pero él por deber, no es una cuestión de un puesto de trabajo, no es una cuestión profesional, sino algo mucho más humano. Por deber, yo debo ocupar este lugar, aunque profesionalmente no me corresponda. No me corresponde, porque ya no es el sheriff, pero se pone de nuevo la placa y se va a enfrentar con ese destino, porque es su deber. Y claro, la película va del tema de que él va a pedirle ayuda a toda la gente del pueblo para que lo ayuden, para enfrentarse a esta banda, porque tengo una banda, y nadie lo ayuda, porque todos encuentran excusas, que no, que yo tengo familia, que no puedo, que no conviene, lo mejor es evitar una serie de cosas, y el hombre poco a poco se va quedando solo. Se va quedando solo y pues solo ante el peligro. Solo ante el peligro. Entonces, si vienen y llega este tío, está la otra banda esperándolo y ya vienen en conjunto a por él. Y él solo tiene que enfrentarse con ellos. Entonces, en este caso, la verdadera prueba no es el tiroteo final, que es el enfrentamiento, sino la soledad. El sentirse solo y que todos te han traicionado. Durísima. Esa es una prueba durísima. Pensar que toda la gente a la que tú aprecias, que tú has querido, te abandona y te encuentras solo, eso es muy, muy, muy duro, ¿eh? Eso es muy duro. Entonces, por eso la escogí, porque me pareció paradigmático de una prueba de un héroe, realmente un héroe, que se va a enfrentar a la prueba esta de los maleantes que vienen, puede salir vivo o muerto. Pero el hecho de dar el paso al frente y enfrentarse con ellos, ya pasó la prueba. El tiroteo es lo de menos. Lo que va a venir, eso es lo de menos. Él ha dado el paso al frente. La decisión. La decisión de dar el paso al frente y no arredrarse ante el destino, esa es la prueba. Y la pasó. Ahí me sugiere una pregunta muy interesante. Bueno, Sí. muy interesante. Eso ya tendrá que valorar lo demás. Pero lo que me... no sé, no es algo resuelto, pero el tema de la soledad, porque hay veces que sí es necesario esa soledad. Sí, claro.
¿no? En este caso, evidentemente, está solo porque nadie la ha querido acompañar. Claro, pero no es una cosa que haya decidido. No, porque... ¿Cuáles son las caras de la soledad y cuáles son importantes también para No, porque para ahí uno? la soledad es buena en cuanto a introspección. Entonces, a poder entrar dentro de ti mismo, meditar un poco las cosas. Que no ponerse a meditar, como dicen ahí, no, sino meditar, reflexionar sobre algo. En el caso no estamos hablando de una soledad, la soledad individual. Claro. No, ahí es que te quedas solo porque te van a agarrar a tiros, entonces es otra cosa. No, es otra cosa. La soledad que tú estás preguntando es una cosa completamente diferente, que es una de las tantas pruebas que tiene en nuestra sociedad al menos, es que la gente aprenda a estar solo. Que estar solo no es estar solo, porque si estás solo con 3 móviles y 3 ordenadores, solo no estás. Te están bombardeando por todos lados. No, estar solo. Y estar solo y estar cómodo contigo mismo. Ahora, tienes una buena lectura, tu trabajo, lo que tengas que hacer, pero saber estar solo está bien. Y eso no tiene nada que ver con que tengas familia o no, sino que hay que saber estar solo. Es otra cosa, Porque aprender a estar solo es estar cómodo contigo mismo. Siempre me ha resultado curioso por qué nos cuesta tanto, por qué nos incomoda tanto la soledad, por qué nos incomoda tanto el silencio. Como si nos encontráramos como 1000 demonios. Primero porque somos complicados, que es la verdad. Pero porque vivimos en un mundo que todo te invita hacia afuera, a salir de ti mismo, no a entrar en ti mismo. Entonces, como todo te invita a salir, estás acostumbrado a vivir para afuera, a no vivir para adentro. Entonces, si tu vida depende de todos los elementos externos, no soportas la soledad. ¿Por qué? Porque no los tienes. Pero si tu vida interior es rica, estás perfectamente cómodo contigo mismo. Estés acompañado o no. Porque tu vida interior es la tuya. Ahora, si dependes de otras personas o dependes de otros elementos y si no los tienes, lo pasas muy mal. Es como lo que decíamos, estábamos conversando esta mañana, en un caso, unos chicos que tuvieron una prueba, que era hacer un viaje por el desierto, pero claro, no había cobertura. Entonces estos chicos han estado 3 días, creo, sin teléfono, sin móvil, porque no había cobertura en el desierto. Entonces era la primera vez en su vida que no tenían que apoyarse en el móvil. ¿Me entiendes? Sí. ¿Por qué? Porque hasta ese momento tienes una dependencia psicológica del móvil. El móvil es una herramienta que ayuda, pero mi vida no puede depender del móvil. Pero hay mucha gente que vive ahí, vive en el móvil, sobre todo los más jóvenes, porque se lo dan muy pronto. Es curioso, en el momento en que estamos grabando, lo del apagón ha sido reciente. El apagón ha sido muy interesante aquí. Y es verdad que algunos nos hemos sentido un poco el hecho de no poder comunicarte. Sí. ¿No? ¿Cómo lo haces? Porque yo recuerdo de ir a jugar con mi amigo, decía, a tal hora quedamos aquí, ¿no? Y tú sabías que tenías que esperar y de dado un tiempo tenías que ir al sitio donde habíamos quedado porque a lo mejor fue lo que fuera. Pero recuerdo el momento en que tú no dependías del móvil y ese momento del apagón me vino un poco eso, pero también dándome cuenta que no tienes una gran capacidad de reacción ante la falta de comunicación, ¿no? ¿Cómo haces? ¿Cómo actúas? Es que dependemos de muchas cosas, porque si tú ves, por decir, películas de hace 30 años, y no estoy diciendo mucho, 25 o 30 años, no tienen móviles. Nadie tiene móvil. Y tú ves que hace su vida normal. Lo que pasa es que de un tiempo a esta parte no concibes tu vida sin tener un teléfono móvil cerca. Pero es más, a veces hasta es enternecedor ver que necesitan hacer una llamada y están buscando un teléfono público para meter las monedas y poder hacer la llamada. Sí. ¿Por qué? Porque era la única manera que había de poderte comunicar. Ahora no, ahora todo está súper, ultra archi conectado.
Lo que pasa es que el tema de la soledad me llama la atención porque Sí. hoy en día todos tenemos una gran facilidad para comunicarnos con todo, pero sin embargo nos sentimos muy solos. Es decir, ¿a qué se debe esa soledad cuando en el fondo tenemos miles y miles de medios para comunicarnos, para hablar con gente que está en otro lugar del mundo? La facilidad de comunicación es muy grande, o sea, es muy contradictorio. Es que es una interpretación errónea, porque el hecho de que haya mucha mayor comunicación externa no implica que haya comunicación interna. Entonces, los medios han avanzado de tal manera que hoy en día podemos hablar con China el mismo día. Una cosa que era completamente utópica antes, y se puede. Gracias a los satélites que están dando vueltas, nos comunican, nos pasan una llamada. Cuando yo estaba estudiando, tú querías hacer una llamada de larga distancia, tenías que llamar y pedir la llamada, porque iban a tratar de conectarte y por ahí te llamaban una hora más tarde y te decían, ya tienes la llamada. Y ahí en la llamada también tenías que ser escueto porque no podía durar mucho, pues se te hacía muy cara. O sea, una serie de elementos que ahora suenan antediluvianos, pero es que era lo normal. Ahora, todo eso se ha vencido, pero eso no ha resuelto muchos de nuestros problemas humanos, sino lo contrario, los ha exacerbado, los ha agrandado. Entonces la gente se siente muy sola porque vivir para afuera no te llena. No sé si me explico o no. Sí. Porque es que pasa eso. Y entonces esta sociedad le está haciendo un daño enorme a las nuevas generaciones al hacerlos dependientes de artilugios. Porque ellos no se van a conocer a sí mismos, entonces no van a ser capaces de enfrentar a las crisis. Y el apagón es un buen ejemplo. ¿Qué haces en esa situación? Cada quien buscó cómo apañárselas. Y recuerdo que habían los pocos supermercados que no cerraron, solo te vendían cosas con efectivo, con dinero efectivo, porque claro, no funcionaban, salvo que tuvieran en algunas cajas que tenían, digamos, una reserva de electricidad o algo. Exacto. Entonces, pero si no, tenías que pagar en efectivo. Y hay gente que ya no lleva efectivo. Todo lo hace con tarjeta. Y de pronto la tarjeta ya no funciona. Porque tampoco podías ir al cajero automático, porque el cajero automático tampoco funciona. Entonces, bueno, nos debería hacer reflexionar. Porque eso es como si nos estuvieran dando un aviso. Atención, mira lo que se te puede venir. Entonces, toma nota. Pero acostumbramos tener poca memoria. Entonces ya pasó, menos mal. Y a otra cosa mariposa. No es eso. ¿Hay alguna otra película que te inspire? La otra que yo utilicé... Ese artículo lo vamos a compartir también en el enlace del Solo ante peligro. La otra película que utilicé es muy popular y la ha visto todo el mundo, que es El último samurái. El último samurái porque tiene el personaje, que es el personaje que interpreta Tom Cruise. Este sí lo conoce. El otro es Gary Cooper, que las nuevas generaciones no saben ni quién fue. Pero digamos, Tom Cruise, que todavía anda por ahí. Sí. Tom Cruise, él interpreta a un capitán americano, en fin, que va al Japón del siglo XIX, que está saliendo del medievo y entrando en la era moderna. Entonces, ya lo contratan para servir de instructor en el ejército, para enfrentarse a una rebelión samurái, en fin, lo toman prisionero los samuráis, se lo llevan. Y este hombre, que ha caído en el alcoholismo por las cosas que ha vivido, sobre todo en las guerras indias, donde ha visto matanzas de mujeres, de niños, de tribus, eso le ha dejado una herida muy fuerte en el alma. Y él se refugia en el alcohol. Y entonces ha caído en el alcohol y prácticamente no tiene salvación. Pero al caer prisionero de los samuráis, lo curan, lo aíslan y no puede beber alcohol porque él pide sake pero no se lo dan. Y entonces, con un gran sufrimiento se limpia. Primero se limpia. O sea que es muy interesante porque puedes ver las etapas, porque en este caso, primero se limpia físicamente. Al librarse del alcohol, se limpia su organismo físico.
Después, él no entiende dónde está y además es el enemigo, entonces le tiene un cierto desprecio. Y entonces viene un proceso de empezar a comprender el mundo en el que se encuentra, entender el mundo japonés, el de los samuráis. Y al empezar a comprenderlos, empezar a entenderlos y empezar a apreciarlos. Entonces ya hemos pasado la etapa física, ahora entramos en la etapa emocional y mental. Y entonces él poco a poco se va integrando con ellos, inclusive aprende sus artes, aprende a manejar la katana, y cuando son atacados toma parte en la defensa, la parte activa, o sea, ya es acogido como uno de ellos. Y para no hacerlo tan largo, al final él logra integrarse en la batalla final y vestir como samurái, es decir, ser aceptado como un samurái más. Un samurái. Lo que era imposible, pero es aceptado como tal, y con lo cual él completa el recorrido del héroe. O sea, ha empezado, pero ha empezado por un factor, el alcohol, o sea, el licor del que él dependía, representa el descenso a los infiernos. Porque el descenso a los infiernos, que aparece en todas las mitologías, el descenso a los infiernos no es necesariamente una caída física. De alguna manera, como dicen, el infierno y el cielo están dentro nuestro. Entonces, es ese descenso, en este caso al infierno del alcohol, que él estaba prácticamente perdido, logra volver, redimirse, ir saliendo y sale triunfante. Porque cuando él enfrenta la batalla final, en la que puede morir perfectamente, está totalmente cómodo con su rol. Dice, he podido morir muchas veces, es verdad, y ahora ya no le importaba, porque ya había hecho el recorrido completo. Entonces, por eso me gustó esta película, porque se veía clarísimo, inclusive las etapas. Está muy bien, porque hay momentos de tu vida donde crees que eso es un momento que no hay vuelta atrás, de no retorno. Y eso te mata. Eso te mata, claro, claro. Te pierdes completamente el sentido y a veces está bien tener esos ejemplos que nos describe para saber que siempre hay salida. Siempre hay salida. Siempre hay salida. Aunque el pasado no sea a lo mejor lo que nos representa o lo que quisiéramos. Sí, pero siempre hay una salida, siempre hay una posibilidad. Es cuestión de encontrarla. Pero si tienes tú fe, en el buen sentido, seguridad en ti mismo, vas a encontrar la salida. Algo va a pasar. Pero no vas a aflojar, no vas a dejar que pase. Claro. Sino vas a seguir. Vas a seguir. Eso sí. Controversia. Está muy bien. Otra pregunta, y ya vamos a ir cerrando. No sé cuánto tiempo llevamos, pero... Sí, antes de que empiecen las noticias, ¿no? Sí. Exactamente, que ya pronto va a entrar el telediario. Una de las preguntas que me sugiere esto del cine es el antihéroe, ¿no? No es que suele triunfar, pero a veces sí. A veces tú ves que el antihéroe, como el caso del Joker, por ejemplo, sí. Fue una película que llamó mucho la atención. Sí. Y lo que me sorprende es que en el fondo está demostrando la degradación de un ser humano. Es decir, sería el camino inverso al del héroe, por ejemplo. Sí. A ver, ¿cómo te digo? Es que el antihéroe, sin ir a un ejemplo tan extremo como este, los que recuerdan a los que se llamaba Spaghetti Western, que eran estas películas del oeste, italianas filmadas en España, claro, en los años 60, el Spaghetti Western, los personajes centrales son antihéroes, porque no es el héroe limpio, ¿me entiendes? Sino es medio delincuente, medio es una mezcla, una especie de antihéroe, pero que tú votas por él, digamos, quieres que triunfe de alguna manera o de otra, ¿no? Entonces, es un héroe a medias, no está muy claro, pero puede seguir siendo tu héroe, no es un héroe claro, pero importa, es divertido, digamos. Sí, porque seguramente nos identifiquemos con esa parte más rebelde que llevamos dentro. Tiene un elemento lúdico ahí, que ayuda mucho a digerirlo.
Entonces Vale. te meten escenas cómicas, qué sé yo, por recordar una de, creo que es de el bueno, el malo y el feo, creo, una que a uno lo tratan de matar, y él se los carga a todos, pero de esos uno sigue vivo. Y más adelante en la película este lo encuentra, a él que está en los baños, se estaba bañando, Sí. lo cual en el oeste era rarísimo, bueno, pero se estaba bañando. Y, claro, y el otro aparece y le dice, te estoy buscando hace meses, hace años, porque él te quería matar, no sé qué más. Y él tenía una pistola escondida, y de la pistola escondida que tenía en el agua le dispara y lo mata, ¿no? Y claro, la frase es que está bien escrito, entonces la frase le dice, si tienes que disparar, dispara, no hables. Y el otro dice, yo te estoy buscando, que te quería matar. Pero eso es cómico, está bien escrito. Claro, es vale, un entiendo. antihéroe, pero es un antihéroe medio cómico, no es negativo del todo, sí te divierte. Hay que entender esos matices. Vale. No son estas figuras que aparecen ahora, como tú dices, que son un poco indigeribles. Sí. Te deja mal cuerpo. Sí, A mí, por lo menos, te dejan mal cuerpo. No, yo no recomiendo eso. No recomiendo porque además no es una buena influencia. ¿Para qué? Yo ¿para qué quiero ir al cine? Para salir mal. Yo al cine para salir bien. Claro, quiero ver algo en lo que aprendo y si es posible salgo contento. Claro, lo que pasa es que yo de lo que entiendo, Sí. y a veces también por los comentarios que escucho, es como una forma de que tú te identificas con esa parte del antihéroe o de la degradación. Y yo entiendo, porque ayer hablabas en tu Sí. conferencia de que los finales o los mensajes positivos, ¿no? Lo negativo, Sí. pero como se acerca algo a la realidad que no siempre es agradable, que a veces es cruda, te quería preguntar por qué lo positivo y no ese tipo de cine. Es que una realidad tan cruda y tan fea, tan mala, que las hay, no nos ayuda. Hay una película que se llama El hombre que mató a Liberty Balance, que es un clásico de John Ford, otro western. Y allí hubo una figura en donde matan al pistolero que atormentaba a todos, los matan. Y al final se piensa que este hombre al que él atormentaba lo mató, pero no fue otro que lo mató desde el otro lado. En fin, pero la frase que dicen es, a nivel periodístico dice, si tienes la realidad y tienes la leyenda, imprime la leyenda. Porque la leyenda es un mensaje positivo. ¿Me entiendes? La leyenda es un mensaje positivo, ejemplo, y que te ayuda a apoyarte en algo. Es más esperanzador. Es mucho más esperanzador que una realidad cruda y dura que puede ser buena, pero puede ser no tan buena. Sí. Entonces, una cosa que tú tenías claro, como en la leyenda, de pronto aparece y te dice, sí, pero esto tiene sombras y tiene esto. ¿Para qué? Y es una cosa que se acostumbra a hacer ahora mucho. Sí. Es una cosa que está mal entendida, que dicen periodismo de investigación. Ah, vale. Pero eso, está bien el periodismo de investigación serio, no te digo que no, pero hay un periodismo de investigación que lo que busca es cotilleo y sacar los trapos sucios de la gente, qué sé yo. No, eso no, yo no me refiero a eso, me refiero cuando hay algo esperanzador, consérvalo, porque ayuda, ¿me entiendes? En cambio, a cambio de eso, si le quitas eso, ¿qué le vas a dar? Porque no lo puedes dejar vacío, tienes que darle algo para reemplazarlo. Ahora, si lo que le vas a dar como reemplazo es negativo y algo que le deje mal sabor de boca, ¿para qué? Sí, le estás frenando, ¿Qué más que logras con eso? impulsarlo Claro, ¿qué logras con eso? ¿Qué bien le hace? ¿Le estás haciendo un daño en lugar de hacerle un bien? Y no les encuentro sentido. Yo creo que en general, en el fondo, todos sentimos eso, ¿no? Porque sí, sientes claro. Sí. Tener el mal cuerpo, no te afecta, te deja un mal cuerpo esas cosas. ¿Y para qué? Pero es que siempre, esto es filosófico, ¿no? Esto es filosófico. Si vamos a hacer algo, tenemos que responder, hay dos preguntas que tenemos que responder. Primero, ¿por qué lo hago?
Primero, ¿por qué? ¿Cuál es la razón para hacerlo? Y después, ¿para qué? Si no puedo responder esas preguntas, no lo hagas. Está claro que ahí hay un cacao, o sea, hay una confusión, hay algo que no está claro, no vale la pena. O sea, tienes que ser capaz de responder eso. ¿Por qué me enfrento a esto? ¿Por qué hago esto? Y después, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Me entiendes? O sea, si tengo claro por qué y para qué lo hago, no hay dudas, vas de frente. ¿Me entiendes? O sea, pero estamos hablando de claridad. Entonces, ese transcurso del héroe también es un transcurso de pasar de la oscuridad a la claridad. Lo tiene claro. No existe la expresión que dice, ¿lo tengo claro? Bueno, eso. Bueno, Alfredo, para cerrar, te voy a pedir el discurso final típico de una película, positivo, y que nos inspires un poco a hacer un poquito, o acercarnos a esa figura del héroe cotidiano. Yo creo que el discurso final épico no tiene por qué serlo, pero sí un mensaje que nos haga, que nos acerque a la figura del héroe y que nos permita vivirlo en el día a día. No hay que malinterpretar el proceso del héroe en un sentido psicologista. Me siento, si me siento aquí, si me siento mal. No. Es un recorrido íntimo, humano, profundo. Al fin y al cabo es un viaje del alma. No es un viaje de la psiquis, es un viaje del alma, en el buen sentido. Entonces, hay que entenderlo como es, como lo que es. Nosotros en nuestra esencia, es el alma la que hace ese recorrido. O sea, mi yo profundo, yo. Pero para eso tengo que reconocerme como yo. Entonces, si vivo solo para afuera, no me reconozco, no sé quién soy. ¿Me entiendes? Es ese recorrido el que nos permite vernos, y el cine es una herramienta más, porque además de explicar un tema, si puedo mostrarlo, mira, ¿ves lo que está haciendo? Aquí se ve realmente, así, aquí se ve realmente, por ejemplo, un caso de alguien que se enfrenta a una dificultad y la supera. O no, pero se enfrentó. Porque al fin y al cabo lo que cuenta es que se enfrentó a esa realidad. Es como yo lo veo. Y al fin y al cabo hay que verlo en un sentido práctico. ¿De qué te sirve? ¿Te sirve? Por supuesto que te sirve. Pero tenemos que vivir las etapas de nuestra vida. Y no todos las hemos pasado tal cual, ¿eh? Algunos las hemos pasado más tarde, otros más temprano. Pero esas etapas llegará un día, supongo, en el que se volverán a vivir las etapas normales, no como ahora que está todo trastocado, el joven es viejo, el viejo es joven, este enredo, mezcolanza que existe hoy en día. Me imagino que pasará algún día y llegaremos, porque no hay que ser apocalípticos, no quiere decir que no vamos todos al centro del volcán, no. Sino que está mal, la sociedad está mal, pero como decíamos, lo mismo que la sociedad esté mal no quiere decir que yo esté mal. Son dos cosas diferentes. Ahí lo mejor en ese sentido son los estoicos, porque los estoicos te enseñan a dar importancia a lo que depende de ti y a no darle importancia a lo que no depende de ti. Entonces, más claro el agua. Entonces, pero no es lo que te enseñan hoy en día, no es lo que te enseñan los jóvenes. Entonces, no le estamos enseñando a ser responsables. Es eso, es como yo lo veo. Pues muchísimas gracias, Muy bien. Alfredo. Tengo muchísimas cuestiones, pero lo vamos a dejar para una segunda... un segundo round. Un segundo round, exactamente. Que lo habrá, seguro. A lo mejor en otro lugar, para no hacerte viajar constantemente. No, prefiero venir, sí. ¿Sí? Ah, pues magnífico. Encantado. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias también. No, gracias a ti porque ha sido verdaderamente muy agradable y muy inspirador. Yo creo que nos ha acercado bastante la idea del héroe y sobre todo que lo podamos vivir. Como algo práctico, como te decía, si no, no tiene sentido. Muy bien, pues muchas gracias también. Gracias, gracias.
llegamos al final de este episodio. Esperamos que hayas disfrutado de nuestra conversación. No olvides suscribirte a nuestro canal y no perderte ningún episodio. Si te ha gustado, dale a me gusta y compártelo con tus amigos. Déjanos tu comentario y sugerencias y sobre todo, gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo episodio.